Guadalupe Victoria, cuyo verdadero nombre era José Miguel Ramón Adaucto Fernández Félix, nació el 29 de septiembre de 1786 en Tamazula, Durango. Aunque su familia no era rica, tuvo la oportunidad de estudiar en el Colegio de San Ildefonso, donde inicialmente se formó en Derecho, hasta que un día decidió que la vida de abogado no era tan emocionante como la de soldado insurgente. A pesar de su inclinación por las leyes, en 1811 abandonó sus estudios para unirse al movimiento insurgente encabezado por Miguel Hidalgo y luego por José María Morelos. Fue en este contexto que adoptó el nombre de Guadalupe Victoria, porque, según él, nada inspira más miedo a tus enemigos que el nombre de una virgen. Su cambio de nombre también fue un homenaje a la victoria que tanto anhelaba para la causa insurgente. Durante la guerra, participó en importantes batallas, como la toma de Oaxaca en 1812. Fue un comandante valiente y, aunque muchas veces se enfrentó a dificultades, su resistencia y perseverancia lo convirtieron en un héroe de la independencia. Tras la derrota en 1817, en lugar de rendirse, decidió que lo mejor era esconderse en las montañas de Veracruz por varios años. Durante este tiempo, se cuenta que sobrevivió comiendo hierbas y pequeños animales, lo cual le ganó fama de ser casi tan resistente como un cactus. Victoria fue un líder tenaz que rechazó el perdón ofrecido por las fuerzas realistas en más de una ocasión. Creía firmemente en la independencia de México y no estaba dispuesto a ceder ante las tentaciones del perdón, porque, como decía, más vale morir de pie que vivir arrodillado, o peor aún, sentado todo el día en un escritorio. Fue parte de un grupo secreto llamado los Guadalupas que apoyaba económicamente la causa insurgente, demostrando que hasta en la guerra necesitas buenos contadores y planificadores. Después de varios años de lucha, la independencia finalmente se logró en 1821 y Guadalupe Victoria fue uno de los principales actores en el derrocamiento de Agustín de Iturbide, quien había asumido el trono como emperador. Victoria no tenía mucha paciencia para los emperadores, diciendo que si queríamos ser gobernados por una monarquía, nos hubiéramos quedado con los españoles. En 1824, México se convirtió en una república y Guadalupe Victoria fue elegido como el primer presidente del país. Fue una elección casi unánime porque, según muchos, era el único suficientemente loco como para aceptar el puesto en medio de una nación recién nacida y profundamente dividida. Su vicepresidente fue Nicolás Bravo, aunque Bravo no siempre estuvo de acuerdo con las decisiones de Victoria, y su relación fue más bien una de tolerancia mutua. Durante su mandato, Victoria enfrentó un país lleno de problemas, la economía estaba en ruinas, las tensiones políticas eran altas y el país estaba plagado de conspiraciones internas. Sin embargo, logró avances importantes, como la promulgación de la Constitución Federal de 1824, que estableció un sistema federalista y republicano para México. En este documento se estableció, entre otras cosas, que la religión oficial del Estado sería la católica, lo cual era de esperar en una nación donde hasta las guerras se hacían con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Uno de los logros más notables de su presidencia fue la creación de la primera moneda nacional en 1824. Victoria, consciente de que la economía necesitaba un empujón, promovió la unificación monetaria, diciendo que no puedes ser un país serio si ni siquiera tienes tu propia moneda. Esta fue una medida que ayudó a estabilizar un poco la economía, aunque el país seguía lleno de deudas y pobreza. También impulsó la creación del Museo Nacional de México en 1825. Según cuenta la historia, Victoria tenía una gran pasión por preservar las antigüedades y creía que mostrar el glorioso pasado prehispánico ayudaría a darle identidad a la joven república. Si bien la inauguración del museo no fue tan espectacular como esperaba, Victoria insistió en que toda gran nación necesita un museo, incluso si nadie va los primeros años. Además, fundó el Archivo General de la Nación para que los documentos históricos importantes no se perdieran o terminaran usados como papel para envolver tamales. Era un gran defensor de la cultura y la educación, y bajo su mandato se promovieron políticas para la creación de colegios y escuelas en todo el país.
Victoria también impulsó la construcción de caminos, porque, según él, no puedes tener una nación unida si cada vez que alguien quiere ir de Veracruz a la Ciudad de México tiene que viajar 2 semanas a pie o en burro. Los avances en infraestructura, aunque modestos, fueron significativos para la época. En el ámbito internacional, su política fue la de mantener la neutralidad en los conflictos externos, aunque no pudo evitar tener algunos roces con Estados Unidos, que ya entonces empezaba a mostrar su interés en las tierras mexicanas. Aún así, logró que España reconociera la independencia de México en 1836, algo que consideró un gran logro, aunque ya no estaba en el poder en ese momento. Según él, nunca es tarde para recibir una disculpa, aunque tarde casi 15 años. Durante su presidencia, Guadalupe Victoria promovió la reconciliación entre los diferentes grupos políticos de México, aunque esto resultó ser más difícil de lo que pensaba. En su intento por unir a los federalistas y centralistas, Victoria descubrió que es más fácil convencer a un gato y a un perro de ser mejores amigos que a los políticos mexicanos de ponerse de acuerdo. En el ámbito militar, estableció el Colegio Militar en 1828 para formar a oficiales del ejército, porque consideraba que el país necesitaba soldados bien preparados, no solo en la guerra, sino también en la paz. Esta fue una institución clave para la profesionalización del ejército mexicano. Su gobierno también enfrentó rebeliones, como la sublevación del general Vicente Guerrero, su antiguo compañero de lucha, en el famoso motín de la Acordada en 1828. Aunque Guerrero y Victoria fueron cercanos durante la guerra, sus diferencias políticas se hicieron evidentes con el tiempo. Al final, Victoria aceptó la dimisión de Guerrero, pero siempre se preguntó si podrían haber arreglado las cosas con una buena conversación y unos tacos. En cuanto a su vida personal, Victoria se casó con María Antonieta Bretón y Treviño en 1827, aunque no tuvieron hijos. A pesar de ello, Victoria siempre consideró a México como su gran familia, aunque, como él mismo admitía en broma, es una familia bastante disfuncional. Hacia el final de su vida, sufrió de epilepsia, lo que lo obligó a retirarse de la vida pública. Pasó sus últimos años en la hacienda El Jobo en Veracruz, donde murió el 21 de marzo de 1843. Fue enterrado en Puebla, y aunque no tuvo descendencia directa, su legado como el primer presidente de México y uno de los padres de la patria permanece hasta el día de hoy. En resumen, Guadalupe Victoria fue un hombre que luchó por la independencia de México, consolidó la República y dejó un legado de valentía, resistencia y amor por su país. Aunque enfrentó grandes desafíos y crisis, nunca perdió su fe en la nación mexicana. Y aunque bromeaba con que ser presidente es fácil, lo difícil es hacer que todos estén contentos, su mandato sentó las bases para la república que hoy conocemos.